El doctor Radamés Jiménez es ex procurador general de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un gran amigo de mucho tiempo, está aquí con nosotros y agradezco nuevamente que el profesor Radamés pues haya aceptado esta invitación. Profesor, ¿cómo anda todo? Todo bien, profe. Qué bien, qué bien. Un verdadero placer estar de nuevo con usted aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y a veces uno como que es bueno conversar con usted porque cuando uno cree que todas las aguas están turbulentas, que están embravecidas, usted con su siempre de actitud tan positiva lleva como un poco de tranquilidad. Todos los ojos del país están puestos sobre el Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es miembro de su comité político. Y bueno, este domingo ya que sale este programa, pues ha estado, la actividad que se conoce, pero todo está para la vista, insisto, de la población sobre la reunión del próximo domingo de su comité político del cual usted es miembro. Van a tratar el espinoso tema de el punto de la posible modificación a la Constitución para que posibilitaría una reelección del presidente Danilo Medina. Y entonces, los congresistas que han manifestado de que no votarían, en fin, como que se está sintiendo un ambiente en el PLD que hacía mucho, o por lo menos uno no recuerda que había existido. ¿Cuáles son las expectativas y usted qué piensa de todo esto ya a tan poco tiempo para esa fecha, que está el país sobre ella? Bueno, la verdad es que se ha creado todo un maremotum, como le llaman, en torno a la reunión del 19 del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que no habrá mayores inconvenientes, como siempre, en el Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros en el Comité Político tenemos la responsabilidad histórica de mantener lo que ha sido una línea fundamental y una regla de oro dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que lo es la unidad. La unidad es la clave. Obviamente el Partido de la Liberación Dominicana es ya el partido más grande del país, la organización política fundamental del sistema democrático de República Dominicana, y convergen ya diversos sectores. Y como hay diversos sectores, también hay diversas opiniones de todo tipo. Es decir, es la democracia en la diversidad. Sin embargo, tal y como usted expresa, se ha hablado del tema de la modificación constitucional para reintroducir lo que sería la reelección presidencial consecutiva, que está prohibida en la actual Constitución de la República. Una constitución que está considerada como una de las constituciones más modernas y democráticas del continente, y muchos constitucionalistas la catalogan como de las más modernas del mundo, porque la actual Constitución no es una constitución cualquiera, es una constitución cuyo proceso de reforma se inicia en el año 2006 y concluye exitosamente en el año 2010, proclamándose el 26 de enero del año 2010, que concluye, ese proceso de reforma con un pacto político social, pero que además en todo el trayecto de la reforma de esta Constitución, que fue un proceso sui generis, yo diría que fue un proceso constituyente sui generis porque no lo hizo una reforma constituyente o una asamblea constituyente. Pero se consultó a la población. Pero lo hizo el pueblo. Usted recordará que se llamaron lo que fueron las consultas populares, donde participaron los más diversos sectores sociales, políticos y económicos del país, incluyendo los empresarios,
los obreros, los campesinos, los profesionales, las iglesias de todas las denominaciones, en fin, es el proceso de reforma más democrático de toda la historia de República Dominicana. No es una constitución cuyo proceso de reforma surge como consecuencia de una coyuntura, como casi todas las constituciones desde la fundación de la República. Todas las reformas constitucionales, la mayoría, casi todas, surgen como consecuencia de coyunturas políticas o sociales determinadas. Esta no. Esta es el proceso de reforma, le digo, más abierto, más democrático y más participativo, que dio como consecuencia esta Constitución. Ahora, antes de esta reforma constitucional, de la reforma de la Constitución vigente, del 2010, se produjo una reforma en el año 2002, que se produjo en la presidencia del ingeniero Hipólito Mejía. El presidente Mejía, estaba prohibida la reelección presidencial como consecuencia de la reforma del año 1994, donde se prohibió la reelección presidencial. Luego, al acceder al poder, el Partido Revolucionario Dominicano, con el presidente Hipólito Mejía, en el año 2002, se convoca para una reforma constitucional para modificar ese aspecto de la Constitución y reintroducir la reelección presidencial copiando el modelo norteamericano. El modelo norteamericano. ¿Qué sucede? El pueblo rechazó la reelección presidencial del presidente Hipólito Mejía y gana el Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo una reforma que se produjo tan traumática. Una reforma traumática, con mucha denuncia, una reforma atropellada. Entonces, que desnaturalizó todo el proceso democrático del país en ese momento. Ahora, ¿qué sucede? Esta Constitución y el constituyente, el asambleísta, con un sano juicio, le creó una especie de blindaje a la actual Constitución y introduce un artículo que es el 272, que establece el referéndum aprobatorio. Este artículo dice que para cuando la reforma a la Constitución de la República versa sobre determinados aspectos, versa sobre derechos, y hace todo una delimitación taxativa de cuáles aspectos requieren garantías fundamentales, garantías y derechos fundamentales, el derecho de extranjería y ciudadanía, el régimen de la moneda, en fin, lo establece de manera taxativa, todos esos aspectos. Ahora, ¿qué sucede? Que se está hablando de reforma para reintroducir la reelección. Eso lo hablan ciudadanos, compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que hay que decirlo claramente. El presidente de la República nunca ha hablado de eso. El compañero presidente de la República nunca se ha referido a ese tema de que ni aspira. Por el contrario, yo siempre me he inscribido en lo que ha sido la línea del pensamiento del presidente de la República, que ha sido desde siempre muy coherente en su pensamiento, y el presidente antirreeleccionista. Se opuso a la reelección cuando estuvo permitida, y siendo candidato a la presidencia de la República, y aún siendo presidente de la República, lo ha reiterado. Él entiende que todavía la República Dominicana no cuenta con la solidez institucional para que sea reintroducida el tema de la reelección, cosa que yo comparto plenamente con el presidente de la República. Pero este tipo de movimiento siempre es recurrente, no solo en este gobierno, también lo fue en el gobierno que presidió el compañero Leonel Fernández. Usted recordará que a un año de haber sido proclamada la Constitución de la República, hubo un grupo de compañeros que estaba recogiendo firmas, 2 millones de firmas, para que el compañero Leonel Fernández modificara de nuevo la
la Constitución y reintrodujera la reelección presidencial. Que en aquella ocasión le llamaron los ingenieros constitucionalistas. Los ingenieros constitucionalistas. ¿Qué pasó? El presidente de la República desestimó esa aspiración de su compañero del Partido de la Liberación Dominicana y sencillamente no emprendió una nueva reforma a su constitución, a la constitución del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el presidente del Partido de la Liberación Dominicana ha sido coherente, vamos a decir, en ese sentido. ¿Por qué? Porque siendo presidente en el año 96-2000, en el 1998, el presidente Balaguer le ofreció modificar la Constitución de la República para reintroducir el tema de la reelección presidencial. Y el presidente Leonel Fernández le dijo: presidente, le agradezco su gesto, pero yo no puedo modificar una Constitución para beneficiarme de ella. O sea, ha habido coherencia en ese sentido por parte del presidente de la República. Y usted sabe por qué a mí no me atormenta ni me mortifica la reunión ni que se trate el tema de la reelección presidencial en el comité político, porque también el comité político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido coherente en esa línea del pensamiento. Cuando se produjo aquella reforma constitucional inopinada, atropellante del año 2002, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se opuso de manera radical a que se modificara la Constitución de la República. Y hubo un grupo de compañeros legisladores del Partido de la Liberación Dominicana que de una u otra manera apoyaron esa reforma constitucional del año 2002 y fueron expulsados del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el precedente que existe en nuestra organización, porque estamos claros que todos, por lo menos la mayoría de los que estamos en el comité político, somos seguidores, y nuestra guía y maestro fundamental lo fue y sigue siendo, aún después de muerto, el profesor Juan Bosch. Ese es nuestro referente histórico. Y el profesor Juan Bosch, que le legó a este país una de las constituciones también más democráticas y liberales para su época, la Constitución del 1963, si usted se lee el artículo 123 de esa Constitución, verá que se consagra la no reelección presidencial. El artículo 123. Pero fíjese que fue incluso más allá de lo que ha ido la Constitución del año 2010, el profesor Juan Bosch, en el año 63. Y prohíbe, además de la reelección presidencial, la reelección del vicepresidente, e incluso el vicepresidente de aquella época tampoco podía postularse como presidente de la República. Y le prohibía también al presidente de la República postularse como vicepresidente. O sea, fue mucho más estricta en términos de lo que era la reelección presidencial. Eso estamos hablando de la Constitución de nuestro mentor y nuestro guía, el profesor Juan Bosch. Y por eso yo no albergo ningún tipo de preocupación con la reunión que vamos a celebrar el 19 de este mes. Yo creo que todo saldrá bien. Ya le he dicho que en el Partido de la Liberación Dominicana la unidad es una regla de oro, de ahí saldremos todos de acuerdo a trabajar para retener el poder, que el Partido de la Liberación Dominicana siga siendo gobierno con el compañero que sea. Hay varios compañeros que están aspirando a la presidencia de la República y cualquiera de ellos que sea el candidato va a ser el presidente de la República. Ahora bien, yo tengo una opinión muy particular y yo creo que es lo que se expresa en todas las encuestas y siento que es el sentir de todos los compañeros, de la mayoría de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, y es que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana lo será el compañero Leonel Fernández y obviamente será el próximo presidente de la República a partir del 16 de agosto del año 2016. Pero volviendo a la Constitución, a esta Constitución, como yo le decía que ese artículo, el 272, el asambleísta, el constituyente, sabiamente, le crea un blindaje a esta Constitución para que la Constitución no se convierta en una especie de relajo,
o en una especie de pedazo de papel, como se le llegó a llamar en una ocasión al doctor Joaquín Balaguer, que cualquiera podía hacer lo que le diera la gana con ella. Va a ser muy difícil producir una reforma a esta Constitución de la República, porque habrá que concitar el apoyo casi unánime de todas las fuerzas vivas de la nación. Porque fíjese lo que conlleva modificar esta Constitución. Primero, debemos aprobar la ley que consagra el referéndum, que incluso está en curso una iniciativa de la Junta Central Electoral que está en el Congreso de hace tiempo, pero esa ley no se ha aprobada, es una ley orgánica. Debe contar con la mayoría de ambas cámaras. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes de ambas cámaras. Eso sería todo un proceso de discusión. Claro. Nos llevaríamos 3, 4, 5, quién sabe cuántos meses, porque tenemos varios años discutiendo la ley de partidos políticos y no nos hemos podido poner de acuerdo. Bueno, eso es lo primero, antes de todo. Luego, habría que aprobar el reglamento de la Asamblea Revisora. ¿Por qué habría que aprobar un nuevo reglamento de la Asamblea Revisora? Porque el actual reglamento de la Asamblea Revisora fue el reglamento que imperó para modificar la Constitución del año 2002. Ya la Constitución del año 2010 contiene nuevas figuras, lo que significa que ya ese reglamento es obsoleto. Para modificar ese reglamento se necesita también las 2/3 partes de ambas cámaras. Eso sería otra larga discusión. Pero ¿qué sucede? Como necesariamente para hacer ese tipo de modificación a la Constitución de la República tendría que estar aprobada la ley de referéndum, pero además para hacer el referéndum y habilitar el referéndum habría que presupuestar una cantidad X de dinero, se habla de 800, de 1.000 millones de pesos. Una elección igual. Exacto, que es como organizar unas nuevas elecciones. Con el 30% de la población. Exacto. Entonces habría que modificar la ley de presupuestos y gastos públicos, pero en todo caso, como ya este año está casi por mitad, tendría que introducirse en la ley del año próximo. O sea, eso se comenzaría a discutir como entre septiembre, octubre de este año, para aprobarlo para el año siguiente. Pero ¿qué sucede? En mayo ya tenemos elecciones generales. O sea, es todo un proceso inmenso, largo, traumático, que no hay forma a menos que no haya unanimidad en términos de lo que es de todas las fuerzas vivas de la nación para ponerse de acuerdo en esa modificación. Por eso yo creo que resultaría muy difícil. Ahora bien, hay constitucionalistas que tienen diferentes visiones. Por ejemplo, hasta el presidente del Senado, hasta el expresidente del Senado, secretario general de su partido, que fue presidente de la Asamblea Revisora, entiende que solamente basta con que se revise ese artículo y que no necesariamente, y que no se requiere el referéndum. Bueno, esa es una opinión particular, y como él hay otros que piensan que no se necesita el referéndum, pero hay otra corriente del pensamiento jurídico que dice, no, ojo, se necesita el referéndum porque lo manda el artículo 272, cuando habla de que cuando se va a tocar el derecho de ciudadanía, y si usted se va al artículo 22 de la Constitución y dice, derechos de ciudadanía son derechos de ciudadanas y ciudadanos. Primero, elegir y ser elegible para los cargos que establece esta Constitución. Ahora, usted me dirá, ¿y el cargo de presidente de la República no es un cargo de elección que establece la Constitución? Claro, el principal cargo. Entonces, obviamente, eso se cae de la... Pero, no obstante, imagínate que hay dos interpretaciones diferentes. Hay un intérprete máximo de la Constitución, que lo es, ¿quién? El Tribunal Constitucional. Entonces, ante cualquier duda, tendríamos que esperar que el Tribunal Constitucional diga quiénes de las dos interpretaciones que tiene la Constitución, que para mí la Constitución es de interpretación estricta y está claro de manera taxativa, el 272 te manda al 22 y por consiguiente es un derecho de ciudadanía elegir y ser elegible, para tú modificármelo, porque el 124 de la Constitución le limita el que ejerce el Poder Ejecutivo, llámese cómo se llame, y en el momento que fuera, le limita el derecho a ser elegido por un periodo inmediatamente siguiente. Entonces, obviamente que está clarísimo
que se requiere del referéndum. Pero bien, nosotros no somos quienes, los que tenemos diferentes opiniones. Quien tiene la última palabra en esa materia lo es el Tribunal Constitucional. Imagínate esperar que el Tribunal Constitucional se exprese. Eso no tiene prisa, nunca. Eso nunca tiene prisa, eso puede ser 1 año, eso puede ser 2 años. Por eso yo veo que obviamente es muy difícil, quizá dentro de 15, dentro de 20, de 25 años, ese tema pudiera discutirse y pudiera llegarse a un consenso en torno al mismo. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor Radamés Jiménez Peña, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex Procurador General de la República. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.